daríamos entonces ahora la palabra a nuestros siguientes comentaristas, ponentes, es Blanca Nayeli Gómez Aguilera y Luis Fernando González Murguía. Blanca Nayeli es licenciada en estudiante de doctorado de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Es especialista en procesos de lectura y escritura de la Cátedra UNESCO de la Maestría en Análisis del Discurso por la Universidad de Buenos Aires y a su vez es licenciada en Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, pues tiene estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina también. Y actualmente, pues ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Torreón, y sus líneas de investigación son la lingüística, el análisis del discurso, la psicopedagogía, la comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación. Y esta ponencia, como ya comentaba, está hecha en coautoría con Luis Fernando González Murguía. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y es asistente de investigación del proyecto Análisis del Ecosistema de Redes Sociodigitales en el modelo de comunicación electoral implementado en la contienda presidencial de 2018, y pues él se viene desempeñando como periodista al menos desde el año 2015. Y lo que nos van a presentar es una ponencia, bueno, titulada La construcción de sí y del otro, análisis del etos en el discurso de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2018 en Twitter. Y que bueno, esta ponencia, dicho sea de paso, lo que busca o lo que pretende es hacer un análisis desde un punto de vista cualitativo en torno al discurso político elaborado, elaborado por, en este caso, en ese momento, el candidato Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente de la República, y que pues se contrasta y que se inserta pues en este tipo de análisis referente a los discursos retóricos en los formatos de nuevas tecnologías tan complejos como lo es el Twitter, que en este caso pues inclusive pues tiene una limitante en cuanto al uso de caracteres, y que esto promueve inclusive también un nuevo ejercicio productivo y por supuesto interpretativo. Así que sin más preámbulo, colegas, tienen la palabra, sean bienvenidos, y nuevamente comentarle al público que si tienen algún comentario o pregunta pueden levantar la mano o escribir en el chat o directamente prender el micrófono una vez que nuestros ponentes hayan culminado. Adelante, compañeros, bienvenidos, buenos días todavía a todos. Sí, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y también por el recibimiento y bueno, la mesa anterior que también estuvo, la presentación anterior que estuvo muy interesante. Disculpen un poco la disfonía. Creo que Fernando es quien va a presentar, ¿verdad, Fer? Maestra, ya aquí la estoy colocando. Ah, bueno. Bueno, les cuento antes, nosotros llevamos trabajando con esta investigación desde el 2017 y poco a poco hemos ido desarrollando tanto la parte técnica de recolección de datos como la parte teórica y los resultados. Lo que les vamos a presentar a continuación pues ya es un recorte, ¿no?, de un trabajo muy amplio en el que van a participar también otros colegas, y sea de paso que algunos de ellos están aquí también. Los invitamos a la presentación del libro que va a ser por la tarde. Bueno, la presentación que voy a presentar junto con mi colega Luis Fernando se llama La construcción de sí y del otro, y le cambias, por favor. Y bueno, el objetivo inicial de este trabajo, de este recorte, es analizar y describir los tipos de etos enunciados en las publicaciones de Twitter que realizó Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral. Algunas de las preguntas de investigación que vamos a responder en esta ponencia son, bueno, ¿cuál fue la imagen enunciativa que mostró Andrés Manuel López Obrador durante su campaña en 2018? ¿Cómo utilizó los recursos léxicos para emitir una imagen de sí mismo y del otro? Y también una un poco más general, que es cuál fue la imagen que las audiencias ponderaron del candidato, en donde, bueno, ya les vamos a mostrar cómo, de una forma bastante innovadora, cómo logramos conjuntar metodología y teoría desde un proceso cuantitativo. Un poco para
Primero, buenos días, claro, a todos los profesores e investigadores presentes y al auditorio. Para hablarles un poco del por qué es interesante realizar justamente un análisis de la categoría específica del ethos del candidato Andrés Manuel López Obrador y también de otros actores políticos, pues hay que partir de la premisa de que, para empezar, las plataformas digitales, como lo son en específico Twitter, que es la plataforma sobre la cual construimos esta investigación, pues ha venido a enriquecer muchísimo este tipo de debates y de discursos que se pueden generar para llegar a diferentes alocutores, a diferentes personas y usuarios que sobre todo podrían ser votantes en una campaña presidencial. Esto pues porque en primera instancia reconocemos que el ethos es una categoría en la que el candidato en este caso o el enunciador pues tiene la capacidad de generar y de presentar su imagen sobre sí y la imagen de, en este caso, sus adversarios políticos sobre diferentes tópicos y temas en específico. Es decir, en el ethos encajan un sinfín de posibilidades discursivas en las que incluso el retórico Roland Barthes nos dice que la sinceridad importa muy poco. Esto porque lo que en verdad le interesa al enunciador o al orador, en este caso Andrés Manuel López Obrador, es encajar con lo que los usuarios piensan en específico y lo que quieren representar de cierta ideología en una plataforma como en este caso es Twitter. Por eso partimos de la idea de que pues, es muy interesante esta categoría porque el carácter del auditorio pues, se ve inmiscuido de manera indirecta en este Twitter y a partir de ello el equipo de trabajo y también Andrés Manuel López Obrador buscan presentarse de cierta manera y ya mostraremos cómo sobre las audiencias, hacia sus audiencias y generar ciertas pues ideologías al respecto. Bien, bueno, en la parte del encuadre teórico hacemos algunas aclaraciones interesantes e importantes con respecto a la categoría de ethos. En la presentación anterior justo se señalaba, ¿no? La relación inmanente entre otras categorías de la retórica como el ethos, como el pathos, perdón, y el logos, que nosotros también desarrollamos, pero bueno, para ir haciendo más, desarrollar un encuadre teórico más específico y digamos más puntual, utilizamos los estudios actuales francófonos, tanto de la escuela francesa y canadiense y de la Universidad de Tel Aviv, como algunos de los estudios latinoamericanos con respecto al ethos enunciativo. La antigua retórica, por supuesto, nos provee de esta categoría que es sumamente interesante y que pensando en un proceso de coyuntura política como una campaña electoral, pues el ethos es una categoría fundamental para el desarrollo de la construcción de una imagen y a su vez es una categoría sumamente persuasiva, ¿no? Lo interesante de este sentido de la persuasión es que en la antigua retórica, bueno, esta categoría se presenta de una manera más general y por otro lado el contexto en el que surge, ¿no? No contempla el papel activo de las audiencias. Por tanto, nosotros nos centramos en los estudios actuales que se denomina la nueva retórica, ¿no? En donde ya podemos identificar, como señaló Fer, no tanto la sinceridad del discurso, ni las cualidades morales o algunas otras, sino más bien qué dice el sujeto, ¿no? en sus propios discursos y cómo a través de lo que enuncia, menciona Bart, ¿no? Dice yo soy esto, yo no soy esto otro. Vamos a partir puntualmente de algunas, de la reflexión y la propuesta teórica de Dominique Menguenot, quien va a hablar que el ethos está ligado a la enunciación misma y no a un saber extradiscursivo. Sabemos de antemano que el ethos se utiliza, es una categoría bastante seductora para otros campos disciplinares como la sociología, bueno, la filosofía, ¿no? Por supuesto, la antropología y algunos otros, pero bueno, en nuestro caso lo vamos a retomar desde lo enunciativo, ¿sí? De hecho, Alejandra Vitale, que seguramente algunos de ustedes ya la conocerán,
esta profe nos habla acerca de que el etos enunciativo fusiona la identidad social con la identidad discursiva del sujeto. Entonces, el discurso en el que se gesta, digamos, esta construcción de un etos y una presentación de sí y del otro, pues va a converger también con cómo se quiere presentar una identidad social. Por otro lado, ya adentrándonos más a la parte del etos enunciativo, pues vamos a utilizar esto que señalábamos y con respecto a el etos discursivo, ¿no? En donde ya se plantea que diciendo un yo o apelando a la construcción de una huella enunciativa nominal o pronominal, pues diciendo el yo, el locutor construye un enunciado, ¿no?, de sí mismo y también se va a constituir como sujeto y además va a elegir, ¿no?, rasgos que lo identifiquen de manera particular frente a los oponentes, en este caso en una coyuntura política. De manera que va a desarrollar un proceso dialógico, no solamente de la construcción de sí mismo, sino también cómo quiere que lo perciba el sujeto o la audiencia, ¿no?, que el oyente, el locutario. Para ello, bueno, vamos a retomar el sentido de las huellas enunciativas de Dominique Menguenot, que retoma esta concepción súper interesante de Catherine Quebradore-Chioni con respecto a una perspectiva estructuralista de los procesos lingüísticos y el uso de las figuras deíticas personales, en donde todos los locutores van a imprimir su marca enunciativa en sus producciones, tanto orales como escritas, ¿no? De esa manera, pues a través de estas huellas, nosotros hemos podido identificar estos tipos de etos en los que les vamos a hablar a continuación. Bueno, para ello, como les había comentado, tuvimos que desarrollar algunos instrumentos para la identificación de este etos. Si bien desde la lingüística y las perspectivas postestructuralistas y pragmáticas, pues se han desarrollado ya varios de estos modelos de análisis que, digamos, van a ir facilitando el análisis discursivo y la identificación de estas huellas que son tan persuasivas, pero que de alguna forma nuestra lengua las cristaliza, ¿no? Bueno, como les había comentado, nosotros partimos de la escuela francófona actual, pero el francés no es lo mismo, si bien es una lengua romance, ¿no? No plantea las mismas formas de imprimir las huellas discursivas que la lengua española o castellana. Para ello, bueno, desarrollamos este es uno de los instrumentos que nos va a permitir interpretar e identificar de una manera más rápida, ¿no? Y de manera inicial la construcción de estos etos, ¿sí? Por supuesto, no esto va a estar disociado de lo que van a decir los sujetos, pero la identificación de estas huellas nos va a permitir identificar cómo se van construyendo a sí mismos y cómo van construyendo a los otros. Partimos también aquí de una perspectiva que es sumamente interesante de Ducrot-Yanscombe con respecto al etos dicho y al etos mostrado. Y bueno, identificamos estas categorías a partir del etos mostrado cuando el sujeto habla, o sea, cuando aparece una huella enunciativa visible, explícita, de sí, que de esa manera muestra una cercanía con un yo, ¿no? Un etos no mostrado, donde ya habla con su público o sus audiencias con el uso de la segunda y la tercera persona, en donde, bueno, ya no habla directamente el sujeto, ¿no?, entre comillas. Y por último, en el caso de la lengua española, nosotros tenemos un recurso sumamente interesante y creo que es fascinante, que es la enunciación tácita, que se expresa de manera verbal en las tres personas enunciativas, ¿no? Para ello, bueno, decidimos denominarlo un etos difuso, porque no aparece de manera evidente, ¿no?, como una partícula enunciativa en este déctico, pero sí aparece a través y se cuela a través de las formas verbalizadas. Bueno, una aclaración interesante es que en esta construcción nosotros planteamos las figuras décticas personales, ya sea a través de los pronombres personales, posesivos y reflexivos solamente. Bueno, en específico para esta ponencia,
Partimos también de la discriminación de un gran corpus de tweets que se desarrolló con base en un trabajo interdisciplinar, del cual la maestra Nayeli ya habló un poco, del cual habrá un comercial un poco después y más tarde con el libro, en el cual pues, se analizaron y se recolectaron cada una de las publicaciones de los candidatos que participaron en la campaña presidencial federal por el 2018. En este caso, pues, entre otros personajes, además de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, José Antonio Meade, Ricardo Anaya Cortés, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como el Bronco, y Margarita Zavala en un corto periodo de tiempo. Para ello, bueno, con un equipo de varias universidades se recolectaron la cantidad de tweets totales y después, a partir de una fórmula de grado de interacción también que se generó a partir de este trabajo interdisciplinario e interinstitucional, en el cual se ponderó pues de diferente manera las interacciones o las posibilidades de interactividad que se encuentran en específico en Twitter. Esto pues no es lo mismo, por un lado, dar un me gusta, compartir una publicación o elaborar un comentario en específico. ¿Por qué es así? Porque consideramos que esto es con base en cierto grado de esfuerzo. Por ejemplo, realizar un me gusta es necesario solamente dar un clic, en tanto compartir al menos 2 clics o incluso si vas a realizar una cita, pues un poco un texto más desarrollado. Y por otro lado, elaborar un comentario es ya querer formar parte de la conversación en específico. En esta ponencia en específico, con base en esta fórmula de grado de interacción que tuvo que superar una escala de 1000 puntos, pues recolectamos los 20 tweets publicados en la cuenta de Andrés Manuel López Obrador para cada uno de los 3 meses de la campaña, tanto el mes de abril, mayo y junio. Sin embargo, pues para que puedan un poco reconocer cómo pues se manejó esta fórmula de grado de interacción y la cantidad de tweets y publicaciones totales que realizaron los 3 candidatos que más destacaron en la red sociodigital, pues mostramos este gráfico como un dato interesante, en el cual nos permite ver que en caso específico, Anaya fue quien más participó en Twitter, realizando 438 publicaciones. Sin embargo, solamente las 77 de estas fueron pues, relevantes para las audiencias, esto en tanto la cantidad de me gustas, veces que compartieron y los comentarios que elaboraron. En tanto, José Antonio Meade realizó 277 y solamente 109 resultaron relevantes para el auditorio. Y por último, el candidato Andrés Manuel López Obrador fue quien menos publicaciones realizó, sin embargo, un 90% de sus publicaciones fueron bastante relevantes para las audiencias. Bueno, a continuación les vamos a presentar el análisis de los resultados para esta ponencia en específico. Primero, a través de un análisis lineal de la campaña, es decir, los meses de abril, mayo y junio, y después un más breve análisis coyuntural de los debates. Bien, bueno, este dato que comentaba Luis Fernando es sumamente interesante porque les compartí al inicio de la ponencia. Nosotros unimos tanto la parte técnica como la parte teórica y reconocemos, o sea, no quisimos tampoco invisibilizar a las audiencias, de manera que la selección de nuestro corpus pondera también la participación activa del sujeto, ¿no? A través de manifestaciones de interacción, ¿no? Bien, de esa manera les voy a explicar que nada más nosotros analizamos ya en la parte cualitativa aquellos tweets que fueron otra vez relevantes para el público, ¿sí? Bueno, y otra cosa, otro punto a aclarar, es que al final la denominación de estos setos, algunos de ellos, en cada caso voy a compartir si ya existe la denominación y se ha ido legitimando, y en otros también nosotros, bueno, hemos aportado con digamos, la denominación o definición de la misma. Bueno, en el caso de abril, nosotros hicimos en cada uno de los meses también una división de la primera y la segunda quincena, puesto que muchos de los participantes del estudio también somos comunicólogos, ¿no? Y entendemos que los eventos mediáticos pues logran tener una incidencia también en la participación de las personas y en la forma quizá era hipotético en ese momento y ahora ya lo podemos decir como un dato interesante de la investigación, que algunos de los procesos mediáticos pues fomentan, ¿no? la
la creación de agendas y la modificación de los sujetos, de los discursos. Entonces, la primera quincena adhiere, digamos, a la participación del candidato no mediática, o sea, donde no hay una relación mediática obvia, y la segunda quincena es donde se dan los debates presidenciales, que ya figuran como un evento coyuntural, ¿no? De participación. Entonces queríamos hacer esta diferencia, bueno, para ver si encontrábamos algún dato interesante que ya les anticipo si así fue. Bien, en la primera quincena entonces del mes de abril, pues aparece un etos populista. Nosotros no definimos este etos populista, esto lo hace Patrick Chagall ya desde en sus estudios sobre el análisis del discurso político. ¿Y ¿qué es lo que pasa con un etos populista? Bueno, va a suscitar el diálogo a través de pronombres de la segunda persona del plural, o sea, le habla a sus oyentes, ¿sí? Como un plural, y también a través de formas como la primera persona del plural, o sea, un nosotros o un nuestro, en este caso. Lo interesante aquí es que Andrés Manuel tiende a utilizar muchos enunciados tácitos, ¿sí? En su discurso digital, por así decirlo. Entonces, además, este etos populista lo definimos así porque va a invitar al oyente a defender el voto y va a centrar sus intervenciones en la justicia y en la democracia del bien común. Le leo textual la definición del etos populista según Patrick Chagall, ¿no? El etos populista intenta captar a su público mediante valores simbólicos que afectan en exceso a la razón y la emoción. Entre sus características se encuentran una descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el pueblo, una denuncia de los culpables entre los que se encuentra la aparición de una persona providencial, carismática, visionaria y capaz de romper con el pasado, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos aquí que él habla de si solo fuese por voluntad de la gente, podríamos decir este arroz ya se coció, pero debemos prepararnos nosotros, ¿no? Un nosotros implícito para enfrentar cualquier intento de fraude. Por eso te pido a ti, o sea, al sujeto oyente, que ayudes a defender el voto y la democracia. En la segunda quincena vemos que el discurso cambia y aparece aquí un etos combativo y mantiene esta forma incluyente difusa. En tanto, ¿no? Lo interesante aquí es que va a definir al otro a través de la tercera persona del singular y del plural y el uso de sintagmas de identidad de sus enemigos, como el caso de la mafia del poder, que digamos es un sujeto, ¿no? Nominal, que no tiene rostro, o sea, es un otro, un enemigo, invisibilizado de alguna forma con esta elección discursiva. Bien, en el caso de mayo, el etos va a mantener, ¿no? Algunas de las características. Suponemos aquí entonces que estas formas nominales en la primera persona del plural, ya sea de forma singular, perdón, en la primera persona singular, plural, disculpen, difusa, o sea, tácita, pues va a resultar significativa para las audiencias, puesto que el autor va a mantener este tipo de forma de incluirse, o sea, de construir un sí plural, ¿no? Y no un sí individual. Entonces, en la primera quincena aparece este etos difuso incluyente que busca la cercanía con nosotros, y también va a continuar hablando a sus públicos con pronombres personales y reflexivos de la segunda persona del plural. Es decir, a sus audiencias, a diferencia ahora les cuento de, por ejemplo, Antonio Meade, no les habla como un ellos, sino como un ustedes. Y esto genera un efecto de cercanía con el público de manera discursiva. En la segunda quincena vemos que mantiene esta parte inclusiva, pero también aparece nuevamente este etos combativo, ¿sí? De hecho, en este ejemplo vemos que aparece también el tema de la mafia del poder, como ya les comentaba, que aparece de manera reiterada en la segunda quincena enunciado en la segunda quincena de la campaña, ¿no? De todos los meses. Y aparece entonces ahí también una forma populista donde ese otro es el enemigo y
hay que movilizar, ¿no? A las audiencias a partir de formas enunciadas de manera tácita y desde primera persona incluyente, ¿no? Lo interesante de este ejemplo es que, si se dan cuenta, al final el sujeto ya aparece de manera individual, ¿no? Ahora sostienen que ni siquiera voy yo, o sea, a terminar el sexenio. Estoy, es singular, ¿no? Y luego al final aparece nuevamente de esta forma pluralizada con juntos haremos historia. Bueno, en este último mes va a desarrollar un ethos bastante interesante porque el último mes de campaña, bueno, todas las encuestas le daban a favor a Andrés Manuel López Obrador y vemos que de esa manera su discurso cambia, ¿sí? Aquí aparece un ethos confiado, pero mantiene las formas incluyentes y estratégicas, incluyentes con esta poca responsabilidad enunciativa, o sea, la poca aparición de un yo explicitado individual, y algo diferente a lo que había pasado en los otros meses es que acá no incita a un diálogo de manera directa, ¿sí? Sino que va a mantener igual esta forma de la segunda persona del plural con un nosotros para invitar al público. Bueno, y ahora un tanto para finalizar este este análisis sintetizado sobre los descubrimientos que hicimos, pues le presentamos lo que descubrimos sobre Andrés Manuel López Obrador justo después o en las coyunturas de los 3 debates presidenciales que se realizaron en los meses de marzo, bueno, abril, mayo y junio, una disculpa. Bueno, para empezar es importante destacar lo que ya dijo la maestra Nayeli, que pues justo después de los debates, en particular en Twitter, se generaban picos de interacción con respecto al proceso electoral que se llevaba a cabo en ese día. Por ejemplo, si en Twitter había una base diarios con respecto a las campañas políticas, justo el día después del debate, estos se triplicaban y alcanzaban, en este caso, 300 tweets por usuario. O sea, estamos hablando en particular de millones de tweets al respecto sobre el debate. Por ello, nos resultó bastante interesante analizar de manera concreta cómo Andrés Manuel López Obrador y también otros candidatos pues enunciaron con respecto a los debates. Recordando un poco lo que marqué en la metodología de la investigación, pues Andrés Manuel López Obrador fue de los candidatos que menos tweets realizó, y esto se compagina con lo que entró en esta coyuntura específica de los debates. Sin embargo, a partir de esos pocos tweets que resultaron relevantes para las audiencias con respecto a los debates, pues encontramos dos tipos de ethos sobre los debates presidenciales, y cómo, justamente como lo dijo hace un momento la maestra Nayeli, pues los debates en este caso en específico marcan importantes coyunturas para disfrazar o convertir un ethos en específico en uno diferente. Por ejemplo, en primera instancia, pues destacamos el hallazgo de un ethos confiado, en el que detectamos que el candidato Andrés Manuel López Obrador pues se mostraba con mucha confianza sobre lo que iba a resultar al final de las elecciones. Esto pues con base principalmente en encuestas, en este caso cita una de una agencia que se hace llamar Saba, pues de cómo crecieron en el debate. Sin embargo, es interesante ver cómo el candidato Andrés Manuel López Obrador no lo hace a través de pues una figura en la primera persona del singular sino más bien una tácita del plural, puesto que en su ethos se está incluyendo a las audiencias y a su equipo de trabajo para demostrar que tras el debate presidencial crecieron en popularidad y en ventaja para lo que va a suceder después en las elecciones. Incluso se refiere sobre sus contrincantes políticos, principalmente Antonio Meade y Ricardo Anaya, pues estos discursos polémicos que se dan en los debates y cómo no pudieron trampearlo a él en específico, pero también incluye a sus audiencias para evitar pues un poco la polémica. Asimismo, hace una muestra de que, por ejemplo, en Parral nunca habían tenido
un acto con tantas personas, también una vez más incluyendo a las audiencias. Y por otro lado, encontramos un etos contestatario y al mismo tiempo responsable. En este caso en específico, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador busca responder a través de Twitter, a pesar de que los debates se realizaron específicamente en televisión, pero también se transmitieron en otras plataformas como YouTube, pues el candidato busca desmarcarse sobre ciertos enunciados polémicos que le hacen sus adversarios políticos en específico. Este tuit en específico que mostramos como ejemplo, podemos ver que habla sobre cómo el candidato José Antonio Meade y pues también Anaya lo buscaron golpear, por así decirlo, a través de cómo supuestamente entre él y Peña Nieto había amiguismo y por eso había un pacto en el que no iba a haber justicia, en este caso en específico, para supuestamente encarcelar al candidato, al presidente Peña Nieto después de cuando él asumiera la presidencia. En este caso en específico, como vemos, el candidato Andrés Manuel López Obrador cambia su sujeto tácito, como hizo énfasis la maestra Nayeli, que utiliza mucho el candidato Andrés Manuel López Obrador, y lo convierte ahora en un etos mostrado a través de primeras personas, tanto plurales como singulares. Nosotros, nos y yo. Esto para contestar de manera directa una acusación que se hizo en su contra. Algo que va de la mano del objetivo de los debates presidenciales, que es generar polémica y contrastar ciertas ideologías políticas. Bien, y como reflexiones finales, nos damos cuenta cómo en el caso de Andrés Manuel López Obrador hay un borramiento de la huella enunciativa de sí y del otro. O sea, hay, la forma, en muy pocas ocasiones aparece un yo explicitado, singular, ¿no? Y también, por otro lado, aparece este enemigo no definido nominalmente de manera individual, sino aparece con sintagmas como la mafia del poder, la guerra sucia, por mencionar algunas de las que tiende a utilizar el candidato. Esto va a resultar bastante significativo, puesto que ya pone en una escenografía, ¿no?, la construcción de un sí de manera más pluralizada, incluyente, ¿no? O sea, que busca un efecto, vaya. Y por otro lado, también la construcción de un otro enmarcado a través también de el escenario de desconfianza y con otro tipo de cualidades. Asimismo, el candidato va a construir a un otro oyente, o sea, el público, ¿no? A partir de la inclusión de los pronombres de la primera persona del singular, perdón, del plural, y la segunda persona del plural. Esto es para generar un efecto interpretativo en sus audiencias, ¿no?, de inclusión y de sentir que, bueno, hay una cercanía con ellos. Pocas veces utiliza la tercera persona para dirigirse al público, pero, por ejemplo, sí lo hace, les cuento, con sintagmas como la gente o el pueblo, ¿sí? En donde de alguna forma también genera un efecto de inclusión. Asimismo, como había señalado, va a construir a su enemigo mediante sintagmas de identidad y formas nominales. Esto nos resulta bastante interesante, puesto que no va a poner en agenda, digamos, el nombre de sus contrincantes, sino que persuasivamente también va a utilizar un recurso literario, ¿no?, como una metáfora, para referirse a esos otros que están atentando contra su posible ascenso en ese momento a la campaña, a la candidatura, no, perdón, a la presidencia. Bueno, y como señalaba Luis Fernando, va a aparecer un etos combativo específicamente en la segunda quincena de cada mes, ¿sí? Y esto tiene que ver, bueno, lo asociamos ya con el caso del debate, ¿sí? Tanto de la forma en la que él se expresa en sus discursos o de quienes habla, y también por el efecto, ¿no?, que promueve este evento mediático. Por último, es interesante, esto no lo vamos a utilizar tanto, lo vamos a desarrollar tanto en esta categoría, pero nos resulta de interés, que, bueno, utiliza recursos intertextuales y de polifonía para construir también al otro, por ejemplo, para transmitir ideas con las que él parece comulgar a través de citas, ¿no?, frases coloquiales o la apertura, ¿no?, de ese otro
que forma parte de la idiosincrasia de las personas y de la cultura popular de los sujetos. Aquí un ejemplo de los que pasó, por ejemplo, que habla el de este arroz ya se coció, ¿no? Para generar un poco de empatía. Y bueno, aquí está parte de la bibliografía que nosotros utilizamos para esta ponencia. Y bueno, les agradecemos muchísimo la atención. Les vamos a dejar en esta siguiente diapositiva unos QRs de 2 de los productos que hemos desarrollado y que se pueden descargar de manera gratuita. Y bueno, nuestros correos electrónicos. No sé si Per, ¿quieres señalar algo más? No, bueno, pues que ojalá y puedan también ahondar un poco en nuestra investigación con estos 2 libros, estos productos que pues amplían mucho más de lo que hablamos en esta ponencia y por supuesto después consultar la misma ponencia que está por entregarse. Muchas gracias a todos y aquí estamos para resolver dudas o comentarios al respecto. Muchísimas gracias por esta importante exposición que sin duda alguna plantea múltiples también debates y comentarios. Por aquí vemos levantada la mano del personaje, bueno, que tiene por subtítulo Etos, Logos y Patos. Pues adelante, por favor, tiene la palabra. No sé quién sea aún. Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos, Benigno, ya. ¿qué No sé tal? quién eres. Sí, soy yo. Muy bonita presentación. El trabajo es bastante interesante. A mí lo que me generan son 3 dudas específicamente. La primera comentan que hicieron una evaluación de los tweets que tuvieron más relevancia y en este caso pues los que tuvieron más interacciones y me pregunto si tienen algún mecanismo para saber si estas interacciones fueron orgánicas. Luego, también tomaron como muestra los tweets más relevantes, pero me pregunto, ¿sus resultados habrían sido parecidos si hubieran tomado los tweets menos relevantes, por ejemplo? Y la última, bueno, ustedes que pues ya se pusieron a trabajar en esto, ¿a qué creen que se debe la disparidad entre las interacciones entre candidatos? Y eso sería todo. Muchas gracias. Pues adelante, maestra Nayeli, adelante, tiene la palabra. Y bueno, muchas gracias al colega que hace las preguntas. Bueno, sí, algo interesante aquí es que el algoritmo, justo, este algoritmo fue diseñado con personas de distintas disciplinas. Puntualmente se diseñó con personas que estudiaron comunicación y ciencias de datos. Esta fórmula inicialmente lo que promueve la eliminación de bots, ¿sí? La eliminación de bots, de contenidos duplicados y lo que hace al final es de manera orgánica elegir solamente aquello que ha tenido más resonancia. Hay otras fórmulas para seleccionar corpus como el engagement y y otra fórmula más que es la de del sentiment, ¿no? Pero bueno, este algoritmo que es justamente un producto que nosotros orgullosamente proveemos, pues lo que hace es solamente elegir aquellos contenidos que fueron relevantes según la interacción. ¿Cómo sabemos que algo es relevante? Bueno, como señalaba Fer en la ponencia, es más difícil que exista bots, por ejemplo, que publiquen comentarios, ¿sí? A diferencia de la viralización o los likes. Lo interesante aquí es que el resultado orgánico se va a ponderar entre las 3 elecciones, o sea,
tiene que haber un grado significativo de likes, un grado significativo de comentarios y un grado significativo de número de veces que se comparte algo. Y también en esta fórmula llaman matemática, tienen un peso diferenciado. O sea, hay que tener, por ejemplo, más de 5,000 comentarios para que algo sea relevante, ¿sí? Hay que tener, o sea, no es, no se da a la par, o sea, no vale lo mismo un like que un comentario. Y al final, el algoritmo lo que hace es que filtra eso que tuvo significatividad interactiva, ¿no? Es un poquito complicado de entender, pero esta parte diferenciada sí permite filtrar al final eso que puede ser un bot o lo que no puede ser un bot, ¿sí? Eso por un lado, pero los 3 criterios puntuales son los likes, los comentarios y los retweets, ¿sí? Bueno, y también tiene un grado muy interesante de efectividad. La verdad, yo no estaría tan, digamos, tan autorizada para hablar tan específicamente de la fórmula, porque, bueno, como ha tenido resultados de significatividad en procesos de Big Data como de lo que se define Smart Data, pues eso está ahorita en derechos de autor, entonces no puedo hablar tanto del peso ponderante de cada una de las selecciones. Lo que sí es que de manera matemática sí pondera esta interacción. Eso viene un poco explicado en el libro, justo en el Retórica Digital que se va a presentar esta tarde. Y ahí, bueno, ya puedes, si te interesa también esa parte matemática, pues podrías hablar con algunos de nuestros colegas que tuvo más incidencia en esta fórmula. Con respecto a la pregunta del corpus comparativo, bueno, lo interesante aquí es que desde la lingüística, cuando una fórmula aparece más de una vez, o sea, la forma en la que yo registro mi habla es un tanto inconsciente, ¿sí? Pero voluntaria, ¿no? Entonces ahí es lo interesante de esta propuesta enunciativa. Bueno, el caso de Andrés Manuel, por más que hubiéramos quizá utilizado corpus relevantes y no relevantes, las formas enunciativas de pronominales son, o sea, no podemos escapar de ellas. Y lo interesante es que si se repite más de 2 veces o 3 veces, eso ya es un hecho de identidad, ¿sí? O sea, un hecho de construcción identitaria. Quizá aquí Fer te pueda contar algo interesantísimo de ya una cosa más forense, casi creo, cómo nosotros identificamos la diferencia entre un ethos que se construye con un discurso escrito en la web y uno que se produce desde el habla, ¿sí? Es diferente. Y bueno, pero ahorita te puede contestar esa parte porque él trabajó eso justo en su tesis, la diferencia entre la parte de oralidad y escritura. Pero bueno, eso sí, o sea, en realidad hubiera sido muy, muy parecido, ¿no? La construcción de sí, a diferencia de la construcción del otro, porque la construcción del otro, o sea, de lo que habla el sujeto, es lo que resuena en la, o sea, yo no consumo a alguien para ver cómo se enuncia a sí mismo, sino de qué habla, ¿sí? Y ahí sí podría haber una diferencia entre los corpus. De hecho, hay unos súper interesantes. Yo he hecho otro tipo de trabajos para mi doctorado, en donde sí hay diferencia entre los temas de los que se hablan y demás, ¿no? Entonces, la fórmula, digamos, lo que sí nos ayudó es a identificar, a darle ese peso interesante a la audiencia y elegir solamente aquellos corpus que tienen significatividad. Esto es porque los estudios de la nueva retórica tienen como función, va a decir Perelman, ¿no? Instruir al juez antes que al litigante. Entonces, nuestra propuesta inicialmente lo que promueve es construir una mejor democracia, o sea, darnos cuenta que en pequeños discursos o microdiscursos, pues hay toda una creación, ¿no? de formas propagandísticas y no debieran ser minorizadas frente a una discusión importante como un ejercicio democrático. Entonces, esta es por un lado una de las decisiones de esta selección que mezcla otra vez
tanto la parte técnica como la parte teórica. Y por último, con respecto a la disparidad, bueno, acá surge también otro hecho interesantísimo y fascinante para quienes nos dedicamos a estudiar los estudios del lenguaje, ¿no? La lingüística. Bueno, por ejemplo, te puedo decir que cada uno de los candidatos propone cosas distintas enunciativamente, tanto con la construcción de sí como del otro. El que está más dispar, o sea, están en las antípodas, es Antonio Meade, ¿sí? Por ejemplo, él utiliza formas muy singulares del yo. Entonces siempre está hablando yo, yo, yo. De hecho, uno de sus eslogan de campaña es yo mero, ¿no? O sea, que es una repetición de yo mismo, casi creo. Es una forma más postiza, más artificial de hablar con el otro. Y creemos hipotéticamente que igual y con otros estudios sobre las formas enunciativas del nosotros, sí te puede servir bastante para entender este fenómeno del uso del nosotros, es que pues sí genera este efecto interpretativo de inclusión, ¿no? Entonces consideramos que también las audiencias han cambiado y promueven más que estos sujetos políticos les hablen, ¿no? O sea, los incluyan discursivamente. El que te digo que está en las antípodas, Meade, por ejemplo, también utiliza para hablar del otro en la tercera persona. Entonces, pocas veces hace un diálogo en este sentido enunciativo de yo hablo, yo te hablo a ti, ¿no? El yo le hablo a eso, ¿no? Y bueno, eso no genera, al parecer, un efecto de cercanía ni de interacción con los públicos. Por supuesto, no podemos dar por hecho que se refiere, o sea, un sentido enunciativo modifica tal cual una campaña electoral, pero sí tiene incidencia. No sé si Fer iba a comentar algo sobre el audio. Muchísimas gracias. Ahí veo al doctor Manuel con la mano levantada. No sé si Benigno también tiene algo más que comentar. Adelante, doctor Manuel. Y no, yo todo, me quedó, ¿cómo se llama? Claro que, bueno, partes técnicas, pues hay que discutirlas más con la gente técnica, pero las otras dos preguntas me quedé bastante satisfecho. Y muchas gracias por la participación, fue bastante interesante. Gracias a usted. Adelante, doctor Manuel, tiene la palabra. Sí, yo también agradezco mucho la ponencia. El estudio me parece muy relevante y muy sugerente también. Y tengo algunos comentarios en el ánimo de aportar un poquito, pero también aportarme a mí, porque buena parte de las preguntas son las que yo me estoy haciendo respecto a mi propio trabajo. Me pareció un dato muy relevante, así cuantitativo y básico, ¿no? El hecho de que Andrés Manuel López Obrador fue el que menos tweets publicó y sin embargo el que más conmocionó, el que más efectos tuvo. Eso es un enorme dato, por supuesto, muy elocuente por sí mismo. Y en ese sentido, el criterio para medir la relevancia me sugirió una observación. Ustedes dicen que dicho criterio está medido pues por las reacciones, los me gusta y los comentarios o las respuestas de las audiencias, ¿no? Y entonces pensaba yo que no sé si son audiencias propiamente dicho. Parece una cosa irrelevante, pero en realidad hay un montón de camino recorrido, como seguramente bien saben, en la distancia entre el discurso oral y el discurso escrito. Sus efectos, sus diferentes caminos de consolidación. Me parece que podría valer la pena considerar esa pequeña diferencia, porque tal vez no estamos hablando de audiencias propiamente dichas. En algún momento, para un intento de recuperar las formas de argumentación inductiva en la discursividad, la textualidad, porque ahí sí que no podía ser oralidad, la textualidad novohispana, usé algunos criterios taxonómicos de la antigüedad clásica y naturalmente tuve que hacer el ejercicio hermenéutico y heurístico de
diferenciar entre los receptores que habría para los discursos clásicos, frente a los cuales se había establecido aquella taxonomía, y los receptores que habría para los discursos no hispanos. Unos eran ciudadanos y otros eran súbditos. Entonces, creo que importa porque luego las conclusiones pueden sesgarse. En ese sentido, acá también importa, creo yo, porque, bueno, Walter Ong tiene un estudio magnífico que ustedes conocerán, Oralidad y Escritura, que habla justamente como dos tipos de sociedad, de civilización, de conciencia en las sociedades orales y en las sociedades de escritura. Hoy por hoy todas somos sociedades de escritura, pero, como bien dice él, la cultura oral sigue galopando en el inconsciente, creando formas casi atávicas de respuesta. Entonces no sé si la mediación, no solamente escritural, sino incluso tecnológica, debiera ser considerada o tomada en cuenta al momento de considerar las recepciones, que no sé si son audiencias, pues, ¿no? Porque esa pequeña palabra tal vez pueda ser revisada con miras a enriquecer el análisis. Eso sería uno. La segunda, ustedes dicen que en las afirmaciones de Andrés Manuel López Obrador, cuando habla de la mafia del poder, pues no tiene rostro. Yo creo que ahí habría que observar con un poquito de más cuidado, porque creo que sí lo tiene. Creo que estamos frente a una figura antigua también de la argumentación inductiva, que es propia de los discursos de estilo humilde, es decir, para el pueblo, que se llama commemoratio, que es la no repetición de un paradigma. Ya lo había dicho en otro momento, y cuando ya dice mafia del poder, todo el mundo se imagina. No es que no lo mencione, es que lo está mencionando en commemoratio, es decir, haciendo memoria. Es un recurso muy poderoso de la retórica antigua, que probablemente habría que considerarlo ahí. No es que la mafia del poder no tenga rostro. Lo que pasa es que él no asume la responsabilidad de decirlo en ese momento, porque ya lo ha dicho. Y entonces es mucho más poderoso porque los que lo decimos somos los receptores, ¿no? Ese es otro asunto. Al hilo de lo mismo, cuando ustedes afirman que la metáfora que usa Andrés Manuel es un recurso literario, yo creo que también hay que mirar las cosas un poco más de cerca, porque la metáfora no solo es un recurso literario, de hecho es un recurso civilizatorio. Está presente en todas partes, vivimos de la metáfora. Ojalá fuera literario, ojalá la literatura estuviera más presente en los discursos políticos, pero no. La metáfora, estamos llenos de metáforas muertas, ¿no? El cuello de botella, el lomo del libro, etc. Y la metáfora sigue funcionando así aún en escenarios no necesariamente literarios. La última sería la pregunta, ¿no? Ustedes dicen que el discurso es populista, el de Andrés Manuel López Obrador, y traen una definición al efecto, una definición que que parte de la intención del emisor de captar el público, haciendo énfasis en una situación catastrófica inicial, y luego sobre ello una visión mesiánica de solución, etc. Mi pregunta es, ¿habría habido resultados diferentes si se analizaran los tweets de los demás candidatos? Porque tengo la sospecha de que lo populista es nuestro accionar político hoy por hoy, no solamente el discurso de un candidato. Entonces esa sería mi pregunta, y las otras serían pues observaciones por ahí. Muy interesante, y lo agradezco mucho en verdad su participación en este coloquio. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Si les parece, está también el doctor Gerardo Ramírez, pidió la palabra, entonces podríamos también darle la palabra para luego posteriormente otorgársela a los ponentes. No sé si... Adelante, doctor Gerardo, sí, aquí está, adelante. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Manuel en relación tanto con la cualidad de la ponencia como con las preguntas que ha hecho y las observaciones que ha hecho, que me ha parecido muy interesante ese aspecto. La palabra populista, por ejemplo, utilizada en un sentido ya más amplio. Y las demás observaciones que había hecho que me parecen muy pertinentes. Y yo también haría una observación sobre esta importante, yo diría más que interesante incluso, presentación,
En relación, también en este caso un desacuerdo, que no es que ustedes tengan que estar de acuerdo conmigo, pero además el desacuerdo no es con ustedes, sino es más bien con Charudeau, con Amosí y con Menguenot. Sobre el asunto del etos, ha habido ya una discusión en la primera década de este siglo sobre el concepto del etos, ¿no? Con esta Frédéric Voltaire, que escribió acerca del ethos aristotelicien. Entonces, en donde hay una confusión en relación con el ethos, yo digo que sigan ustedes manejando como lo están haciendo. Solamente voy a hacer este pequeño acotamiento. Cuando estamos hablando en este caso de plural, lo que estamos haciendo ahí no es desde el punto de vista aristotélico, no de Menguenot, etcétera. Desde el punto de vista aristotélico no es dar en principio una imagen del emisor, sino produciendo efectos en el destinatario, la captatio benevolentia, ¿no? La credibilidad. Entonces realmente ese manejo que se está haciendo, y lo dicen, se dice en la retórica antigua, ¿no? Ese es producir precisamente ese sentido de credibilidad, de confianza en el destinatario. Por eso es más bien, tiene que ver incluso más con este congreso, con este coloquio, que va precisamente a la emoción, va orientada a la emoción, ¿no? Entonces, al crear esa cercanía que ustedes han recalcado muy bien a lo largo de su exposición, pues me parece que tiene pues ese efecto. Es un detalle, pero además esto es solamente en Aristóteles, porque luego cambia en la retórica latina. Entonces ya es un problema, vamos, ¿no? Y más aún cambia con los estudiosos del etos actual, incluyendo a Amosí, que me parece que es suprema en su estudio sobre la imagen de sí mismo. Bueno, solamente ese sería este señalamiento muy puntual en relación exclusivamente con Aristóteles y con esta función del pathos cuando involucra uno al destinatario. Sí, muchas gracias y felicidades. Y bueno, me salgo en un momento a ver cuando pueda, cuánto puedo permanecer, porque tengo otra reunión. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Bueno, antes de pasar la palabra, yo también quisiera hacer una apreciación, o más bien un comentario y una pregunta. También igual felicito muchísimo a los ponentes, me parece que es un tema de más actual, relevante y bueno, hay muchas circunstancias que hay que, en este caso, dialogar y esto es lo importante de este coloquio. Yo en este caso tendría primero, bueno, una primera pregunta. Entiendo que cuando se hacen este tipo de estudios, bueno, en realidad cualquier tipo de estudios del discurso, lo primero que un asesor o un maestro te dice, define el corpus, ¿no? O sea, esa es la primera pregunta, ¿no? Define tu corpus. Y hay claramente una metodología muy, que ustedes inclusive ya la han desarrollado en dos productos académicos relevantes, en el cual hablan de su corpus, específicamente de los tweets destacados, relevantes. La pregunta en este caso sería, ¿qué sucede? Primero, ¿cómo analizar en este caso estas otras fuentes que no son destacadas? Y también el análisis de estos bots, porque si bien es cierto, son procesos de repetición en algunos casos, o que quizá no fidedignamente dicen, bueno, quizás esa parte sería algo muy in extremis, ¿no? Pero independientemente de que sea de boca, en este caso del personaje orador, en este caso Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que sí genera una idea o un sentido de discurso. Entonces, ¿cómo concatenar estos hechos, ¿no? En tanto que en este dato, ¿no? Quizá es el que menos tweets tiene frente a otros candidatos presidenciales, pero probablemente es el que más tenga réplicas en bots, esa parte, esa ausencia se llena con esta otra idea de yo no lo comparto sino otra persona, ¿no? O sea, ¿y qué sucedería con esas unidades de análisis del discurso? La segunda, esa es una pregunta. La segunda, yo creo que sí habrá que hacerle mucho caso a lo que comenta el doctor Manuel Pérez Martínez referente a esta imagen de la conmemoratio, porque me parece que inclusive es una imagen retórica recurrente en López Obrador.
tanto en discursos que pudieran llamarse positivos como negativos. Por ejemplo, pensando en el eslogan, ¿no? Esta idea, ¿no? Estaríamos mejor con ya saben quién. Otra vez, ¿no? No lo dice él, pero no, es el público el que recupera la imagen. Y entonces me parece que hay una serie de figuras que son repetitivas y que fueron contundentes para este proceso político en específico, y que quizás sería importante analizarlo también comparando los otros dos comicios en los que participó, y justamente ver quizá medir en este caso en un ejercicio de comparación discursiva si hay algún cambio o no. Entiendo que hay circunstancias distintas del contexto, etcétera, pero que quizás sea importante valorarlo al respecto, ¿no? Y el tercer punto, yo aquí haría una recomendación sobre todo. Entiendo que ustedes generan una serie de categorías para generar adjetivos, una serie de categorías adjetivales para explicar acciones, ¿no? Como por ejemplo esto del etos contestatario confiado, por ejemplo, ¿no? Yo sugeriría muchísimo que pudieran, bueno, a mí no me quedó muy claro todavía en qué medida es contestatario, en qué medida es justiciero, o en qué medida es confiado. Y yo creo que valdría mucho la pena, porque me parece que además del hecho que, del estudio que están haciendo, en este caso, el estudio de caso, creo que vale mucho la pena generar una categoría de análisis, pero ya fundamentado, estructurado, porque me parece que también pueden ser base para estudios contemporáneos referente a este tipo de acciones, ¿no? Y, insisto, no me queda muy claro cómo este tipo de categorías o de dónde las están sacando, o por qué realmente entienden que es confiado o justiciero, etcétera. Veía, por ejemplo, ahí que subrayaban, o más bien que venía subrayado el tweet algunos verbos, pero entonces aquí el asunto sería más bien con base en qué hacen esta medición o esta interpretación. Yo en todo caso sugeriría justamente una clasificación, una serie de categorías de análisis que evidentemente, como toda categoría, es debatible, pero que por otro lado permitiría en este caso ver los lindes interpretativos. Entonces, bueno, esos eran mis comentarios, y bueno, ahora sí tienen la palabra. Es un tema muy interesante y bueno, muchos comentarios. Adelante, doctora Nayeli. Muy bien. No sé si Fer quieres contestar algo eh, para terminarte la palabra, porque si no, Bueno, te robo el micro. un poco para ahondar en lo que ha dicho el doctor Manuel Pérez, el doctor Gerardo, que ya no está presente, y el doctor Salvador, pues me parece muy relevante esto que mencionan justamente sobre pues, las diferenciaciones que pueden haber entre los etos, en este caso en específico cuando hay brincos entre las plataformas y por tanto pues en las audiencias en las que se hace pues llegar cierto enunciado en específico. Por ejemplo, bueno, la tesis que tuve bien a realizar, dirigida por la maestra Nayeli, nos permitió justamente conocer cómo fue que los tres candidatos que hicimos mención en la metodología presentaron su etos tanto en la televisión como en Twitter, después en específico. Y pues justamente nos permitió descubrir que hay diferenciaciones en tanto a ciertos paradigmas de estas categorías de lotos, logos y patos, pero también una vasta cantidad de similitudes en tanto a las configuraciones discursivas que realizan. Esto porque, pues en primera instancia, como ya lo mencionó la maestra Nayeli, el etos, en específico en este caso, está muy ligado a algo que ya está en el inconsciente. Es decir, de manera inconsciente tú ya sabes qué postura vas a tomar con respecto a cierto tema y tópico, y con base en esa configuración inconsciente que ya tienes a partir de tus rasgos ideológicos, pues tienes la posibilidad de construir diferentes discursos, pero siempre a partir de una cierta imagen de sí y cierta imagen del otro. Es decir, por ejemplo, en esa comparación que yo hice en específico de los debates televisados, pues vemos mucho cómo en el debate televisado, en la oralidad, se parte mucho pues de la premisa del yo, o yo esto, yo el otro, en específico con ciertos candidatos como pueden ser Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Sin embargo, al mismo tiempo encontramos que el etos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, es muy similar tanto en las publicaciones que se realizó con respecto al debate y las que se realizaron en la oralidad. Esto en tanto que se hablaba mucho de un nosotros o de un sujeto tácito implícito.
Y recuerdo lo que dijo la maestra Nayeli, es algo inconsciente que se lleva a cabo constantemente al momento que vamos a hablar sobre ciertos tópicos. Es decir, ya no importa cómo pretendas tú presentarte hacia la audiencia, sino que de manera casi natural o instintiva tú ya la estás haciendo. Y por eso estos estudios son bastante valiosos, porque nos permiten ver la responsabilidad enunciativa que tienen o los preceptos a los que se adhieren los candidatos en específico al respecto de hablar en un tema. En el debate en específico, como se presta mucho a la polémica, pues se recurre mucho al yo y apartan en muchas ocasiones a las audiencias para solamente hacerse responsable de lo que dicen al respecto. Sí, bueno, y eso es bastante interesante, ¿no? Les agradezco también las preguntas, y la curiosidad, porque eso, pues, amplía, ¿no? Nuestra manera de entender, pues, una categoría tan compleja como la del ethos. Y bueno, puesta en situación, o sea, en un contexto electoral, pues resuena de diferentes lugares, ¿no? Desde el sentido histórico, social, la construcción ya de un sujeto previo, etcétera. Con respecto al tema de la denominación de audiencias, bueno, esa denominación se da más en los estudios sobre ciencias sociales y puntualmente en la comunicación. Deviene de la nueva configuración de pensar a un público no en un sentido masivo, sino en un sentido heterogéneo, ¿sí? O sea, no es no es no arbitrario el uso, el uso es intencional y ahí la denominación se plantea más bien que nosotros, pues inclusive en esa interacción, pues también estamos interactuando con máquinas, ¿no? O sea, bots y otro tipo de inteligencia artificial. Entonces, de ahí proviene el tema de audiencias, no es, digamos, que nosotros hayamos querido denominarlo de esa manera. De hecho, después de los estudios que hace Henry Jenkins sobre la transmedialidad y demás, bueno, ahí se va a ponderar. Hay una autora mexicana muy buena y una colega muy estimada que se llama Claudia Benassini, donde ella ya plantea tipos de audiencias así muy específicas, ¿no? Y ahí hace la distinción entre, por ejemplo, la diferencia entre una audiencia crítica, una audiencia mediática, ¿no? Y digamos donde se ya interviene otro tipo de estudios más de índole lectura semiótica del proceso. Eso es como una recomendación de lectura y bueno, decir que esto es, o sea, se ha utilizado el término audiencias por este sentido heterogéneo del desconocimiento de cómo son estos realmente públicos, ¿no? O sea, a los que convergen, digamos, en la web, que inclusive ya no son en muchos de los casos meramente humanos. Ese es por un lado eso, pero es bastante interesante. De hecho, en los estudios sobre retórica cuesta también definir, ¿no? A estos otros que reciben los discursos como oyentes, alocutarios, bueno, hay un montón más, pero esa sería la explicación o la postura, digamos, que nosotros tomamos para ello. Con respecto al tema de ahí vínculo o lo de análisis de los bots que nos hacías, Salvador, bueno, en la era digital ya es sumamente complejo, ¿no? De hecho, bueno, les comparto, analizar audiencias, por ahora se analizan a partir de estudios de Big Data, pero eso es, desde las humanidades, es una cosa terrible, ¿no? Es catastrófico porque pues ya nos sometemos igual a la era pasada de los estudios masivos de comunicación y no pensando en que pues cada uno tiene una expresividad, ¿no? individual. Mi tesis de doctorado justo va en esa otra parte, en donde ya se analizan se definen no opinión pública, sino como expresiones públicas. Y bueno, ahí ya pues encontramos diversidad de comentarios y la idea es analizar y, bueno, mi trabajo de tesis justo plantea promover esta discusión teórica y de selección de corpus, porque en la era digital pues ya se complica, es complicadísimo unir tanto la parte matemática que es evidente, está ahí, ¿no? O sea, como hasta retórica numérica, cuando uno ve una publicación, ve los likes, ve los números de comentarios, etcétera, o sea, es imposible, digamos,
no asociar número con relevancia, pareciera ser, pero acá lo interesante y el reto creo que para los que estudiamos tanto ciencias sociales como humanas, pues es regresarle ese lugar a los públicos, como, bueno, pues su individualidad o expresividad. Y ahí, bueno, todavía no tengo tanta información, sino con gusto te compartiría. Con respecto al tema de la mafia del poder, bueno, sí, acá es súper interesante porque igual un recurso literario pues no plantea específicamente la parte escrita como tal. El tema de la mafia del poder es que en realidad no hay, o sea, interpretativamente no tiene un rostro. Esto es, si yo hablo, y se puede comprobar también discursivamente porque Andrés Manuel a veces habla de la mafia del poder como los medios o medios generales, ¿no? O sea, industrias mediáticas. Y por otro lado también plantea, por ejemplo, a la mafia del poder relacionada con otras plataformas, por ejemplo, plataformas de streaming. También plantea la mafia del poder como los políticos, como mafias populares económicas, o sea, discursivamente igual, él no atiende, digamos, a una delimitación de esa interpretación de lo que es la mafia del poder. Entonces ahí yo creo que es peligroso, ¿no? Pensar que se refiere a alguien en específico, porque de hecho ni él mismo se pone de acuerdo en quién se refiere, o sea, lo utiliza más bien como una estrategia propagandística o una cuestión, digamos, más retórica, puntualmente, ¿no? Para intentar persuadir a. Y hay casos, podemos hacer la comparación con casos particulares donde sí enuncia a sus enemigos. Por ejemplo, este tuit donde habla de Peña, inclusive no dice Enrique Peña Nieto, ¿no? O sea, nada más habla de Peña, así que utiliza el apellido, pues, uno de los apellidos, y también de Anaya. Pero sí es interesante, yo creo que, o sea, analizar esto como un objeto discursivo se puede plantear varias respuestas que parecieran ser muy evidentes o explícitas, y cuando ya se hace un estudio más detallado, nos damos cuenta que ni él mismo delimita esta interpretación, ¿no? Ni la limita de alguna forma. O sea, nada más en la mayoría de los casos la va delimitando a partir de los tópicos con los que o los escenarios tópicos donde aparece la figura retórica. Pero no, te digo, ahí, por ejemplo, tweets y enunciaciones también, donde habla sobre la mafia del poder como una cosa política o como una cosa económica, como una cosa mediática, o como inclusive algo más metafísico, por ejemplo, un peligro, ¿no? Como para la democracia, pero no remite puntualmente a qué tipo de peligro que es, ¿no? Y con el sentido de mafia, pues nosotros asociamos directamente a algo corrupto, ¿no? O sea, algo eh, no sé, maligno, dañino, por ponerle un nombre. En cuanto a la parte de lo populista, bueno, eso también es bien interesante que señalaba el doctor Gerardo, porque efectivamente el sentido populista no se retoma desde una postura ideológica, política, sino más bien adhiere a una forma de ya, como una fórmula retórica, ¿no? Para tratar de seducir a los públicos. Hay populistas de derecha, de izquierda, de centro, bueno, demás. De hecho, Chargadot lo habla bastante bien en sus textos, y lo único que sí es que pareciera, ¿no? Que sí hay una fórmula de esto, de mostrar una catástrofe, un yo no explícito, definido o individual, y bueno, todas estas cuestiones que les compartí sobre el por qué la definición. Y la última, en cuanto a las denominaciones, bueno, ahí también es algo que creo que todos podemos hacer nuestro aporte. Estas categorías, o sea, al final la adjetivación o la denominación de ellas, pues depende más bien de la sustancia en la que se circunscribe el discurso, es decir, el efecto que buscó provocar en cuanto a la creación de una imagen de sí mismo, o sea, cómo me muestro yo ante los demás.
Estas categorías solamente hay unas que ya están, digamos, un poco más o relativamente establecidas, por ejemplo, el etos populista, hay otros relacionados, no sé, al etos femenino, qué sé yo, pero en realidad no hay un acuerdo académico en cuanto a cómo deben definirse. Y bueno, la propuesta que nosotros hicimos es sustentada a partir del material encontrado. No estamos remitiendo en muchos de los casos a figuras ya legítimas. Pues muchísimas gracias, doctora Nayeli. Yo creo que es muy importante el debate y el diálogo, y evidentemente los desacuerdos generan diálogo y conocimiento, ¿no? Y creo que eso es lo importante y lo que hay que buscar. Bueno, vamos.